Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, realmente os voy a hablar un poco de la crisis en España, de las perspectivas que se abren con ella. Supongo que inmediatamente reconoceréis similitudes con Argentina, porque a otros argentinos que les he explicado la situación española rápidamente me han dicho: vosotros estáis como Argentina en el año 2001 y todavía no os habéis dado cuenta. Bueno, algunos sí nos hemos dado cuenta, por desgracia, y bueno, y a partir de aquí, pues respuestas posibles, tanto a corto plazo como a largo plazo, para salir de esta o para minimizar los destrozos y para evitar que a largo plazo se sigan recurriendo estas catástrofes. No es fácil, desde luego, pero al menos si tenemos en mente y a la distancia el objetivo, pues podemos ir avanzando poco a poco hacia él. Bueno, la crisis en España, como todas las crisis económicas que atañen, que afectan a toda la economía, comienza en el año 2001-2002, es decir, la crisis no comienza en 2007-2008, sino en el año 2001-2002, que es cuando se empiezan a gestar los problemas que luego, más tarde, ya estallan y se vuelven evidentes para todo el mundo. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque el Banco Central Europeo, un monopolio público de la moneda en Europa, rebaja los tipos de interés artificialmente, en consonancia con lo que hizo durante esas fechas también la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra en todo el mundo. Rebaja los tipos de interés hasta el 2%, los mantuvo en el 2% durante 2 años, y todo eso provocó que a España llegara una enorme expansión del crédito. Para que nos hagamos una idea, en España durante esos años el crédito estaba creciendo en torno al 15 o el 20% anual. 15 o 20% anual, que es una demanda realmente explosiva, y en todo mercado sabemos que si la demanda aumenta, lo lógico es que los precios también aumenten, a menos que haya habido un paralelo aumento de la oferta. ¿Qué pasa? La oferta de crédito, que debería regularse, que debería regirse por la oferta de ahorro, yo presto aquello que he ahorrado previamente, si no he ahorrado nada no puedo prestar nada. Pues la oferta de ahorro como que en España no aumentó. De hecho, España es un país que en los últimos años ha ido consumiendo más y ahorrando cada vez menos. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que, habiéndose disparado la demanda y manteniéndose rígida la oferta o incluso decreciendo, los tipos de interés cayeran y se mantuviesen en tipos históricamente bajos durante varios ejercicios? Pues porque había un monopolio público detrás que estaba manipulando la oferta de crédito. Entonces, ahí tenemos lo que yo he llamado, lo que todos llamamos, aunque ahora veremos la narrativa, burbuja financiera, ¿no? Que es el primer paso de la crisis que más adelante estalla de manera visible. La burbuja financiera dio lugar a la burbuja inmobiliaria. ¿Qué sucedió? Pues que, claro, estaban los tipos de interés tan baratos que la gente se empezó a endeudar, familias y empresas, mayoritariamente. ¿Y para qué se endeudaron? Para adquirir nuevas viviendas que dispararon el precio de la vivienda y estimularon a los constructores a endeudarse a su vez para construir todavía más viviendas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la burbuja en España, en el año 2006 se construyeron 850.000 viviendas en España, o se iniciaron 850.000 viviendas en España. Eso es más de lo que ese año construyeron Alemania y Francia conjuntamente. Alemania y Francia tienen prácticamente, bueno, Alemania tiene el doble y Francia tiene un 50% más de población que España. Por lo tanto, estamos hablando de que un entorno de unos 140 millones de personas produjo menos viviendas que un país con 40 millones de personas. Entonces, eso era un claro indicador de que había una burbuja inmobiliaria, aparte de que los precios de la vivienda se duplicaron, los de los alquileres, en cambio, no aumentaron, cuando, bueno, si estás valorando más el precio de la vivienda, también debería subir el del alquiler. Si no sube el del alquiler y si el de la vivienda, es porque justamente hay una burbuja de precios de propiedad, ¿no? Y claro, imaginad pues todo lo que sucedió. Hubo que construir tantísimas viviendas durante esos años que el empleo comenzó a aumentar de manera muy notable en la construcción y también alrededor de la construcción, en industrias que no eran propiamente de la construcción. Hay economistas como Paul Krugman, por ejemplo, que analizando la burbuja en Estados Unidos dicen: no, el problema no puede haber sido la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque el desempleo ha aumentado en otros sitios que no estaban relacionados con la burbuja inmobiliaria. Lo que hay que tener en cuenta es que todo el gasto que habilitaba, que permitía la burbuja, se fue filtrando por toda la economía. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante visual. Si se está construyendo en un sitio un edificio y los obreros van siempre o buscan un sitio donde tomarse el café, probablemente se establezca un bar
al lado del edificio en construcción. Cuando reviente la burbuja, cuando esas obras terminen abruptamente, el bar se verá forzado a cerrar. Es verdad que el bar no es burbuja inmobiliaria, pero sí nace, sí surge, sí se posibilita por la burbuja inmobiliaria y sí depende sus ingresos de que siga la burbuja inmobiliaria. Y así había enormes sectores dentro de la economía española. La economía española consumía mucho, gastaba mucho y no producía tanto. Se puede ver perfectamente en el déficit exterior que tenía. En el año 2006 tuvimos un 10% de déficit exterior. Un 10% del PIB de déficit exterior. Lo mismo que Estados Unidos, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que estábamos comprando mucho más fuera de lo que éramos capaces de vender. Es decir, nuestras ansias de gastar no venían limitadas por lo que producíamos, no consumíamos lo que producíamos, consumíamos o gastábamos mucho más de lo que producíamos. Y claro, si internamente no producíamos suficiente, había que traerlo de fuera. Y eso es el déficit exterior. Bueno, pues imaginad, la burbuja financiera genera la burbuja inmobiliaria. Y la burbuja inmobiliaria, que la llamo inmobiliaria, pero en realidad es toda esta actividad artificialmente exuberante que se generó durante esos años, da lugar a un incremento muy rápido y muy intenso de los ingresos tributarios. En el año 2007, la recaudación tributaria era un 67%, casi un 70% mayor que en el año 2001. Es decir, para que os hagáis una idea, el presupuesto que manejaban los políticos españoles en el año 2007 era prácticamente el doble, no tanto, pero prácticamente el doble que en el año 2001. No, imaginaos a un político que de repente le llega... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.